A medida que los años pasaban, Moisés creció rodeado de la magnificencia del palacio del faraón. Los salones adornados con oro, las fuentes cristalinas y los imponentes jardines eran su hogar. La princesa, quien lo había adoptado como su propio hijo, lo cuidaba con ternura y se aseguraba de que recibiera la mejor educación. Moisés aprendió a leer jeroglíficos, a manejar armas y a hablar como un líder. Era admirado por su inteligencia y destreza, un joven príncipe en quien todos depositaban grandes expectativas. Sin embargo, dentro de su corazón, Moisés sentía que algo no encajaba. Aunque su vida parecía perfecta, había una voz en su interior que lo inquietaba. Había momentos en que sus ojos se perdían en la distancia, más allá de los muros del palacio, hacia las tierras donde los esclavos hebreos trabajaban bajo el sol abrasador. Un día, mientras caminaba por los pasillos del palacio, Moisés se cruzó con Seti, uno de los generales más cercanos al faraón. «Moisés, ¿qué haces deambulando por aquí?», preguntó Seti, con una mezcla de curiosidad y autoridad. «Solo estoy pensando», respondió Moisés con cautela. «¿Pensando en qué?», insistió Seti. Moisés vaciló. No podía decirle lo que realmente sentía, que había algo en los gritos y el sufrimiento de los esclavos que lo perseguía. «En mi futuro», dijo finalmente, evadiendo la verdad. Seti lo miró con seriedad. «Eres un príncipe, Moisés. Tu futuro está aquí, gobernando, liderando, conquistando. No hay espacio para dudas». Aunque las palabras de Seti buscaban inspirar confianza, en Moisés solo sembraron más inquietud. Esa misma noche, mientras el palacio dormía, decidió salir en secreto para ver con sus propios ojos cómo vivían los esclavos hebreos. Caminó con cautela por las calles de la ciudad, cubierto con una capa para no ser reconocido. Las sombras de las pirámides se alargaban bajo la luz de la luna, y los sonidos de látigos y gritos llenaban el aire. Moisés observó con horror cómo los hebreos eran obligados a trabajar sin descanso, sus cuerpos delgados y sus rostros marcados por el sufrimiento. Entre ellos, una figura llamó su atención, un anciano que caía una y otra vez bajo el peso de enormes bloques de piedra. Cada vez que intentaba levantarse, un capataz lo golpeaba sin piedad. Moisés sintió que la rabia crecía dentro de él, una furia que no podía contener. «¡Detente!», gritó, corriendo hacia el capataz. El hombre se giró sorprendido, pero antes de que pudiera reaccionar, Moisés lo empujó con toda su fuerza. El capataz cayó al suelo, golpeando su cabeza contra una roca. Todo ocurrió tan rápido que Moisés apenas tuvo tiempo de procesarlo. El capataz estaba muerto. Los esclavos hebreos miraron a Moisés con una mezcla de miedo y asombro. Nadie se atrevió a decir una palabra. Moisés, temblando, miró sus propias manos, manchadas de sangre, y luego al anciano, quien lo miraba con gratitud pero también con preocupación. «Tienes que irte», susurró uno de los esclavos. «Si los egipcios descubren lo que has hecho, te matarán». Moisés asintió, aún en estado de shock. Cubierto por su capa, regresó al palacio antes de que alguien pudiera verlo. Esa noche, no pudo dormir. Una mezcla de culpa, miedo y una extraña sensación de justicia llenaba su corazón. Al día siguiente, mientras caminaba por los pasillos del palacio, escuchó a dos sirvientes susurrar. «Dicen que alguien mató a un capataz anoche», dijo uno. «Sí, pero no saben quién fue», respondió el otro. Moisés sintió que el corazón se le aceleraba. Estaba claro que no podría ocultar lo sucedido por mucho tiempo. Decidió salir nuevamente, esta vez al pueblo, para entender más sobre aquellos que lo habían visto. Cuando llegó a la zona de trabajo de los hebreos, escuchó a dos esclavos discutiendo. «¿Vas a hablar de lo que viste anoche?», preguntó uno. «¿Y qué ganaré con eso?». «Nada va a cambiar. Tal vez ese hombre, el príncipe, pueda ayudarnos». «¿Ayudarnos? Es un egipcio. Jamás entenderá lo que vivimos». Las palabras cayeron como un peso en el corazón de Moisés. Aunque había actuado impulsivamente para salvar al anciano,
no podía negar que los hebreos lo veían como uno de sus opresores. Gancho, la vida de Moisés en el palacio ya no tenía sentido, pero ¿cómo podría reconciliar quién era con lo que sentía en su corazón? ¿Y qué haría ahora que su crimen podría salir a la luz?